Bienvenidos sean nuevamente mis estimados hermanos y oyentes a una transmisión más de la palabra de nuestro Dios basándonos en nuestro catecismo de Heidelberg, la cual ha sido adoptada por las iglesias presbiterianas y reformadas de todo el mundo. Pensando en la pregunta número 41, podemos leer lo siguiente. ¿Por qué fue tan bien sepultado? La respuesta es: para testificar que estaba verdaderamente muerto. Hemos de recordar el credo apostólico en la parte que dice fue crucificado, muerto y sepultado. Y es en lo último, en su sepultura, en lo que hemos de reflexionar en esta ocasión. El Señor Jesús, de principio a fin de su vida, se sometió a todo tipo de sufrimiento para pagar el precio de nuestro rescate, ya que la muerte nos tenía bajo su yugo. Y por esa razón, Jesucristo voluntariamente se colocó bajo el poder de ella para librarnos. Hemos de aprender que al decir que fue sepultado, es para testificar que estaba verdaderamente muerto, y no como muchos han dicho que solo sufrió un desmayo temporal. Pero ¿por qué es necesario hacer énfasis en la sepultura de Cristo? La sepultura es un paso a la resurrección después de la muerte. Jesús, como dice Juan Calvino, se expuso a la muerte como para ser tragado por ella, pero no totalmente devorado, sino más bien para que Jesús devorara a ella y para que ya no tuviese el poder que había tenido sobre nosotros. En su sepultura, por la fe en Jesucristo, también nosotros somos sepultados para mortificar cada día nuestra carnalidad. Al hablar de la sepultura del Señor Jesús, estamos hablando de algo que Él hizo voluntariamente para mostrar su debilidad como hombre y hacernos saber que realmente llegó hasta el punto de morir y ser sepultado por causa nuestra. Es necesario que leamos lo que expresa el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 9, el cual dice: «Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca». El profeta Isaías describe cómo el Mesías voluntariamente se humilló al grado de morir entre pecadores y ser sepultado, mostrando así que su sacrificio en lugar nuestro no sería aceptado si no enfrentaba la muerte a pesar de ser inocente y justo. El profeta hace referencia a la muerte de Jesús en medio de ladrones, y al hablar de su sepultura, fue puesto en un sepulcro nuevo donde las mujeres que le seguían supieron bien dónde estaba ubicada. Pues dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 38 al 42, en relación a este suceso, y dice: «Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús». La narración de Juan es el cumplimiento de lo que el profeta Isaías escribió siglos antes, pues lo que leímos, más con los ricos fue en su muerte, se refiere precisamente a que, a pesar de que fue muerto como un criminal, fue sepultado de manera honorable, pues José de Arimatea, un hombre rico, y Nicodemo se pusieron al servicio del Señor Jesús aún en su muerte. Ellos eran discípulos de Jesús que se habían mantenido ocultos por temor a los judíos. Aquí se menciona una tradición judía al sepultar a alguien. En la época de Jesús, los pobres eran sepultados en la tierra. Jesús, en cambio, recibió una sepultura que solo los ricos o los reyes podían tener. Además,
Todo aquel que moría colgado en una cruz, siendo considerado malhechor y maldito, nunca tendría una sepultura tan honrosa como la del Señor Jesús. El sepulcro necesariamente estuvo presente en la historia de Jesús, ya que es de allí de donde se levanta victorioso al tercer día, habiendo cumplido todas las cosas para nuestra completa y eterna redención y salvación. Les invito a leer en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 29, el cual dice: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. El evangelista Lucas nos narra que el propósito de los padecimientos de Cristo se cumplen en su muerte. No se ven estropeados al estar en el sepulcro y se confirman en la resurrección. Lucas, como médico, da testimonio que realmente Jesús estaba muerto. Los discípulos no pondrían al Señor en la tumba si solo estaba desmayado. La muerte y sepultura de Jesús llenó de tristeza a todos sus discípulos debido a que no habían entendido lo que Jesús les había dicho sobre que era necesario estar sepultado por 3 días y 3 noches y luego levantarse, como lo estuvo Jonás en el gran pez por 3 días y 3 noches. Pero en la resurrección, la muerte y sepultura de Cristo cobran sentido para todos. Jesús fue sepultado en las afueras de la ciudad, aunque los romanos a menudo sepultaban a sus muertos en tumbas subterráneas o catacumbas. La tumba de Jesús cumplió con la religión y costumbres judías. Generalmente, los israelitas envolvían a sus muertos en lino, en especias y aceites. Los sepulcros eran labrados en la roca de una ladera o utilizaban cuevas. Debido a que los cadáveres eran considerados impuros, las tumbas judías y cementerios siempre estaban fuera de las paredes de la ciudad. La tumba de Jesús estaba cerca del huerto de Getsemaní, justo en las afueras de Jerusalén. Qué irónico que en la muerte de Jesús, nuestro Señor Jesús, siendo santo y justo, llevó la inmundicia del pecado de la humanidad fuera de la ciudad. El sepulcro donde Jesús fue puesto después de bajarlo de la cruz cobra mayor significado cuando éste queda vacío en la resurrección. Se convierte en un testimonio vivo que, como creación, anuncia la gloria de Cristo, su victoria sobre la muerte. El apóstol Pablo da testimonio también de este evento maravilloso en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, y dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Todo lo sucedido a Jesús estaba registrado en las Escrituras, y sucedió tal como en ellas están escritas, tanto su muerte, su sepultura y su resurrección. No solo son hechos históricos, sino que también tienen efecto para toda la vida, en todos los tiempos y para toda la raza humana. Y como menciona Pablo, y dice que lo que él estaba enseñando acerca de la muerte de Cristo por nuestros pecados, su sepultura y su resurrección, lo recibió. El verbo recibir indica tanto recibir algo que le transmitieron como una tradición, y también tomar o aceptar algo que se le ha dado, reconociendo que es verdad y además que lo debe obedecer. Con esta definición, muchos solo se quedan con la parte de recibir como una mera tradición, como cuando alguien enseña la práctica de una tradición familiar a los nietos, pero solo se les enseña porque así tiene que ser, ya que así se ha venido practicando en generaciones. O cuando llevamos a los hijos a la iglesia como una tradición sin el interés de que ellos lo vean como parte de su vida diaria. Por ejemplo, celebrar la Navidad para muchos solo es tradición, sin compromiso. O en este mes de octubre que está pasando, que también se celebra el mes de la Reforma Protestante como cristianos. No hay otra celebración para nosotros en este mes más que este. El recordar y agradecer a Dios por darnos la bendición de conocer su palabra fiel y verdadera, lejos de toda costumbre pagana. En la Reforma celebramos el compromiso de seguir reformándonos como verdaderos cristianos, reformando nuestras costumbres, reformando nuestras tradiciones, las cuales deben glorificar a Dios y sacar de nuestras vidas aquellas que no le honran ni le glorifican. Así, Pablo
no solo está diciendo que recibió como tradición lo que está enseñando acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, sino que él mismo ha tomado y está reconociendo en su vida diaria lo que significa este suceso único en la historia y vivir en obediencia a Cristo. Un sepulcro es para nosotros el final de nuestra peregrinación en esta realidad creada o en este mundo. Pero para nuestro Señor Jesús fue un paso necesario para sepultar nuestra vieja naturaleza y salir victorioso al tercer día y hacernos victoriosos a nosotros. Un sepulcro para nosotros es el lugar donde nuestro cuerpo vuelve al polvo del cual fue tomado. Para el Señor Jesús fue el lugar de donde salió con un cuerpo glorioso. Un sepulcro para nosotros muchas veces se convierte en tristeza y llanto porque allí yacen nuestros restos o los restos de algún familiar. La tumba del Señor es un lugar que trae regocijo y esperanza, pues Él no está en la tumba, sino que ha resucitado, para que tú y yo, si hemos creído en Cristo, también nos levantemos en aquel día victoriosos y gloriosos. Recordemos, pues, que la tumba de Cristo es la evidencia de su debilidad como hombre, pero también la evidencia de su victoria. Y esta evidencia de la tumba vacía permanece para que sepamos que Jesús no murió para siempre, sino que Él vive para siempre. ¿Hemos tomado la muerte de Cristo como algo pasajero y sin importancia? ¿Estamos percibiendo la tumba de Jesús como un evento histórico más sin ningún significado para nuestra vida? ¿Te has pensado que tu pecado ya no tiene perdón? Mira y considera aquel sepulcro que encerró al Señor, pero no para siempre, sino que se levantó venciendo a la muerte y para que por fe, al acercarnos a Cristo, seamos perdonados y pasemos de muerte a vida. Si ya hemos creído en Él, pero nos hemos desviado de su voluntad, vayamos a Él, pues Él ha prometido perdonarnos. En Él nuestros pecados son sepultados en su muerte y en su sepultura. Si Él nos ha acercado a sí mismo, ya no existe nada que pueda separarnos de Él. Solo necesitamos confesar nuestros pecados, pues Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ven a Él. Él te está llamando. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A Dios sea la gloria eternamente y para siempre. Amén.